vamos a entrar al tema de adaptación celular. ¿Está bien la temperatura? No dejen nada de reflexión desde la experiencia. ¿Algunas dudas, preguntas sobre términos o definiciones básicas de patología? Muy bien, hemos visto en la primera la clase de presentación donde se mencionó causa, noxa o etiología, ¿no? Que es lo mismo, la patogenia, la manifestación clínica, un síndrome, etc. Y algunas terminologías más que vamos a usar conforme vamos avanzando en el desarrollo de nuestra. ¿Conoces alguna adaptación celular relacionada a enfermedades? Los nuevecitos en patología, ¿conocen alguna adaptación que esté relacionada a enfermedad? ¿Saben qué es adaptación? Porque acá en el resultado de aprendizaje dice lo siguiente. ¿Qué dice? Que cuando finalice esta sesión, la clase, tú vas a aprender las bases teóricas de las diferentes formas de adaptación. Y además también qué es adaptación. Y estas diferentes formas de adaptación que son la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Entonces, ¿qué es adaptación? Contenidos de la sesión, definición de adaptación celular, porque toda la primera parte es a nivel celular. La hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia. Y te ponen acá una figura. ¿Qué te parece esa figura? Y nos dice, ¿no? Para que no estés pensando mucho, dice, es un pulmón de felino. Se observa el bronquio, entre bronquio, y la zona peribronquial. Cuando tú ves un pulmón, ¿qué te ayuda a reconocer que eres un pulmón? Ya ahora no lo veo. Digo, ¿qué ven? Para que se diga, ay, mira, sí, eso es un pulmón. Ya, él dice los alveolos. Vamos a tomar en cuenta lo que dice acá tu compañero. Ale, siempre se mete. ¿Ya? Entonces, a ver, dice, los alveolos. ¿Ven los alveolos? O sea, ¿ven los alveolos como les han enseñado cómo son los alveolos en histología? ¿Sí o no? Porque es de patología, ¿cómo va a ser? Muy bien, pero hay otra, de repente hay otra característica, ¿no? U otro elemento que te ayude. Dice, cuando yo veo eso, estoy seguro que es el pulmón. ¿Saben reconocer un bronquio? El bronquio es una estructura del pulmón, es el único que tiene esto. ¿Qué cosa es esto? ¿De acuerdo? No te preocupes, vas a tener que recordarlo en la práctica. Y desde ahora ya no, mirando todo, ¿no? Hígado, lo principal, hígado, riñón, pulmón. Eso ya tiene que ir. Bien, entonces en el pulmón, las únicas estructuras que tienen cartílago, ¿de quién? El bronquio. Ahora la cosa, ¿te acuerdas cómo
cielo, se pregunta. Nos dicen que eso es, ¿por qué observo los alveolos? ¿Saben por qué? Estos espacios que ustedes ven acá, que parecen unas líneas, ¿qué son? Los espacios alveolares. Es decir, que están, como dicen, colapsados o cerrados. ¿Quieren saber por qué? Ya, atento a la clase de patología durante todo este semestre y ahí vas a saber. ¿Ya? No te dejes. ¿Y por qué? Pregunten, ¿qué es esto? ¿Bien? Vamos a hacer adaptación celular. Bueno, la adaptación celular necesariamente dice que es una respuesta ante estímulos, que puede ser fisiológico o que puede ser patológico. Y entre paréntesis pone que es perjudicial. ¿Perjudicial en qué sentido? En el sentido de que es una situación, ¿no? O un estímulo que no está acostumbrado a nuestro organismo o nuestras células. Por ejemplo, mucho calor. Tú que estás acostumbrado a tu aire acondicionado, mucho calor. ¿Y te adaptas o no te adaptas al calor? Estás en el micro y hace calor. ¿Sí o no? No te queda otra cosa que seguir sentado. O te bajas, tomas aire. Sigues sentado. O en la altura, ¿no? Quieres hacer tus prácticas en la altura. Y en la altura tiene sus propias características, baja concentración de oxígeno, el frío, el aire es seco, ¿no? No es tan húmedo como estamos acostumbrados a respirar acá. Y cuando encuentras todo eso, ¿qué haces? Ay, me regreso a la casa. No te quedas ahí sentado. No te aguantas, sino que tu organismo va a tener que adaptarse. Y muchos casos que son jóvenes, tienen toda la capacidad, todo el organismo tiene la capacidad de adaptarse a medios a los cuales, o ambientes a los cuales no estamos acostumbrados, porque nuestras células tienen la capacidad de adaptarse. Y eso de repente, el adaptarse, va a traer consigo cambios estructurales. Y va a depender de qué tipo de estímulo es para que se puedan dar las diferentes formas. Entonces, el objetivo con respecto a la adaptación es qué cosa, que en ese medio adverso, en ese medio al que no estamos acostumbrados, nuevamente tenemos que encontrar qué cosa, el equilibrio o la homeostasis. ¿Para qué? Para seguir funcionando, en caso que sea un órgano, seguir funcionando y seguir viviendo. Por eso dice acá, para preservar qué cosa, la viabilidad, que es la vida, y la función. Y que generalmente suelen ser reversibles. Una vez que este estímulo termina, las células nuevamente vuelven a la vida. Por eso nos dicen, las células pueden cambiar de tamaño, de número o de aspecto. Va a depender mucho de qué tipo de célula se trata y también aquella que nos está causando este cambio, o sea, el estímulo. Bueno, si el cambio continúa, la célula no volverá a su estado normal anterior. Puede ser que estos cambios ya no sean reversibles y se vuelvan irreversibles, que nos quiere decir en poco. Por eso, el libro de patologías cultural y funcional de Romes te pone este dibujo, te pone esta figura para explicarte un poco de lo que va a suceder en este caso. ¿Y qué pasa si no se da la adaptación? Entonces, arriba tienes un dibujo de un miocito o un cardiomiocito y abajo tienes un corazón que está cortado transversalmente. Y ahí están sus capas, su lado derecho, su lado izquierdo. Y luego nos dicen que ahí hay un estímulo fisiológico excesivo, que viene a ser esto, que se produce en este corazón, en estos miocitos, y la respuesta es esto, ¿no? Ha crecido de tamaño
la fibra, la célula, y el núcleo también. Y la imagen macroscópica de este corte transversal es esta, donde vas a ver, sí, mira, si he cruzado la pared del ventrículo izquierdo, parece que también un poquito el ventrículo derecho, pero sobre todo, y también el espacio ventricular ha disminuido. Entonces, estas son características que nos ayudan a reconocer que estoy viendo, pues, en este caso, una hipertrofia. Pero en el otro lado nos dicen que aquí ha habido un estímulo patológico. No es fisiológico, sino es patológico. Y este patológico, necesariamente, si es así tan intenso, o es tan rápido que no da tiempo a la adaptación, el único camino que le queda a la célula, ¿qué cosa es? Lo que dice la lesión celular. Se lesiona. Pero también dentro de la lesión hay lesiones que son reversibles y lesiones que son irreversibles. Primero, una lesión reversible. Tú puedes ver que en el citoplasma o en el protoplasma de este miocito aparecen estructuras, ¿no? En forma de vaporas de otro color, y que el núcleo aparentemente todavía no está afectado. Pero si este daño prosigue y es progresivo, entonces esta lesión de tipo reversible se vuelve irreversible. ¿Y qué quiere decir irreversible? Que va a conducir ¿a dónde? A la muerte. A la muerte celular. Y como podrás ver, también hay un dibujo de este miocito que está en muerte celular, en este caso una muerte patológica, a la cual le llamamos necrosis. Miren, todo el contorno, la membrana de la célula está dibujada con unas líneas o con líneas discontinuas, que nos indica que ahí se ha lesionado. Y lo mismo adentro, ¿no? Tú puedes ver dentro de la célula también, que también hay un sistema de membranas que también están afectadas. Y el núcleo también está alterado. Entonces se alterna todo el sistema de membranas y también el núcleo. ¿Qué significa eso? Muerte. Muerte celular. ¿Y cómo lo veo? Lo ves de esta forma. Las zonas pálidas que ves acá en este corte transversal, pues va a corresponder a qué cosa? A esta muerte celular patológica que se llama necrosis. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo voy a ver? ¿Cómo voy a ver estas adaptaciones? Bueno, dice, por si acaso, que estas adaptaciones se deben a una respuesta estructural, de cambios estructurales, y se van a dividir en tres grupos según el estímulo. Cuando el estímulo provoca una mayor demanda de trabajo al órgano, al tejido, entonces esta va a responder, ¿cómo? Va a responder a través de o una hipertrofia, en la cual provoca el crecimiento de las células para poder responder a esta mayor demanda, o una hiperplasia, que es el incremento en el número de células. Pregunta: ¿quién hace hipertrofia y quién hace hiperplasia? Eso va a depender del tejido y de su actividad. ¿Qué cosa? Mitótica. El que tiene actividad mitótica responderá ¿con qué? Con hiperplasia. Y el que no la tiene, pues responderá con hiperplasia. Pero también dice, oye, ¿y si hay una menor demanda de trabajo? Entonces, ¿qué pasará? La disminución del tamaño del órgano, que se llama atrofia, que puede ser por disminución en el número o por disminución en el tamaño. Pero hay una tercera. La tercera es un cambio estructural del tejido. Se transforma de un tejido a otro tejido. Si esta es la célula normal, aunque parecen iguales, ¿no? Pero mira, ¿no? Parecería que fuera de tipo cilíndrica y acá se vuelve más grande y de tipo cúbica, aunque el cambio debe ser mucho más drástico en cuanto. ¿Y eso cómo se llama? Metaplasia. Ahora lo vamos a ver. Ahí está, incremento de la actividad celular. La hipertrofia es el aumento del número de las células. La hiperplasia y la hipertrofia es el aumento del tamaño de las células. La disminución de la actividad que se produce en una atrofia, que puede ser tanto
la disminución en el número y el tamaño, y hay un término de la atrofia de tipo fisiológica que se denomina involución. ¿Sí? Una atrofia fisiológica, ¿cómo se llama? Involución. Y bueno, y la alteración de la morfología, ¿no? El cambio, dice, metaplasia, cambio, diferenciación celular. Entonces, son células maduras. ¿Qué significa hablar de una célula madura? Una célula madura es madura porque tiene una función específica. Esa célula es capaz de producir esa función específica. Y va a cambiar a otro que también tiene otra función específica. Puede ser de epitelio, un epitelio, por ejemplo, simple, a un epitelio complejo. O también puede ser un tejido conjuntivo, del cual está conformado el estroma, que puede cambiar. Un tejido conjuntivo simple como este, fibras colágenas, trombocitos, fibroblastos, va a cambiar a hueso o cartílago, imagínense. Hasta ahí llega una metaplasia, de un cambio de tejido a otro tejido, dependiendo del origen de este. Bueno, este es el aumento, hasta la disminución, y lo otro es el cambio. Cambio de dólar a sol, no, cambio de dólar a sol, no, es un cambio. Bueno, y para poder entender quién hace hipertrofia, quién hace hiperplasia, nos ponen este cuadro donde hacen la clasificación de los tejidos. Para ver, oye, qué tejidos tienen esta actividad mitótica, quiénes no tienen. Quienes sí tienen y quienes no tienen. Porque los que sí tienen harán hiperplasia. Los que no tienen de repente harán hipertrofia y otros que no harán nada. Por eso nos hablan de tejidos lábiles, de tejidos estables y de tejidos normales. Los de tejidos lábiles dicen que toda su vida se multiplica. Toda la vida. Tejidos que poseen un alto potencial de regeneración y cuyo ejemplo tenemos principalmente en todos los epitelios. Todos los epitelios tienen la capacidad, una capacidad metódica increíble, ¿no? Constantemente se están regenerando, ¿verdad? Ahí tenemos todos los epitelios. Por ejemplo, mencionan un epitelio que tienes ahí afuera de tu cuerpo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuál? La piel, tu piel. ¿Tu piel es la misma del mes pasado? Si constantemente se está regenerando, ¿sí? Tu mucosa gástrica, el epitelio de tu mucosa gástrica, el epitelio de tu mucosa intestinal, constantemente se está regenerando, ¿sí? Tienen un tiempo de vida y van siendo reemplazadas por otras, constantemente. Entonces, cuando hay una demanda de trabajo para este tipo de tejidos, ¿no? Ellos responderán haciendo ¿qué cosa? Hiperplasia. Entonces, los tejidos lábiles son los que hacen hiperplasia. Dice, epitelios y revestimiento y glándulas. Las células sanguíneas y las linfoides también están consideradas en esta clasificación de tejidos. Los tejidos estables. Los tejidos estables no se multiplican así, ¿no? En estado de, pero conservan una latencia. O sea, están ahí, ¿no? Esperando si llega el momento o no llega. Por eso dicen que hacen entonces solamente en casos muy especiales o de emergencia. Ejemplo, entre paréntesis, ¿qué pone? Hepatectomía. ¿Qué significa una hepatectomía? El término enterectomía, ovariohisterectomía. ¿Qué significa? Escucho bulla, pero no entiendo. ¿Con la cestita? Una porquería. No, te tiene que extirpar una parte del hígado, porque si te sacan todo, te mueres o no te mueres. Ahora, igual. Entonces, una hepatectomía.
han hecho muchos experimentos y modelos para poder explicarse esto, ¿no? Y bastante experimentos en ratones, que agarraban y le sacaban la mitad del hígado a ratón. Y en semanas el hígado de ratón recuperaba las células que había perdido. Y es que el hígado tiene esa capacidad, en el ratón, en nosotros y todo, tiene esa capacidad. Pero son bajo ciertas circunstancias, como es la hepatectomía pasiva, o una pérdida masiva de las células, que también se puede dar. Dice, ejemplo, las células glandulares endócrinas, células mesenquimales como fibroblastos, células endoteliales y los osteoblastos. Eso dice que hacen solamente en casos muy especiales o de emergencia, conserva su latencia de poder hacer qué cosa, mitosis. ¿Sí? Y luego tenemos los tejidos permanentes. En los tejidos permanentes, y está indicando ahí, que dice que no es posible que se puedan regenerar. ¿Eso qué quiere decir? Que su mitosis es así. Este redondito, ¿qué significa? Cero. Cero. No hay, absolutamente. Su reparación se da por una cicatrización. ¿Y quiénes están acá? Consideradas. Dos células que tienen una función muy especial, porque nadie puede cumplir las funciones que ellas tienen. ¿Quiénes son? Las neuronas y las fibras musculares, especialmente las estriadas. A ver, ¿hay algún tejido que cumpla la función del músculo? Nada, solamente es el músculo, ¿no? El músculo se contrae y produce ¿qué cosa? Movimiento. Músculo esquelético, nosotros nos movemos, etcétera, porque hay movimiento. El corazón funciona, ¿por qué? Porque se contrae, hay movimiento para mover la sangre, expulsar la sangre. Entonces, en ellos, cuando hay una mayor demanda de trabajo, especialmente en el músculo, van a responder como las células creciendo de tamaño. ¿Tú crees que alguna vez habrá una mayor demanda de neuronas? Ni porque estés estudiando la carrera. Porque hay mayor demanda de trabajo, estudiar la carrera de medicina veterinaria y medicina humana, no te van a crecer las neuronas, sino vale. Esta ya es una función súper especial, que nadie, no existe nadie, absolutamente nadie, que cumpla la función de la neurona. La neurona se muere sin biopsia. Hacemos una cantidad de neuronas y conforme transcurre el tiempo vamos muriendo. Ahora se te borrachas, te drogas, eso es un montón de cosas, seguirán muriendo más. ¿Sí? Déjala todavía para que acabe su carrera y para que trabaje. A ver si puedes darle un poco de satisfacción a tu padre o a ti que está pagando tu carrera. O a tu familia que tiene su formación. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? Entonces, saluda. Bien, si hablamos de hipertrofia, estamos hablando que acá, ¿qué es lo que están haciendo las células? ¿Qué están pasando las células en la hipertrofia? Están creciendo de... ¿Quién es el tejido por excelencia que hace hipertrofia? El músculo. A ver, los hombres han hecho han hecho ejercicio con pesas para que te crezca el bíceps y uses tu polo bien pegadito para que no te todas las... ¿Sí o no? O eso, ¿no? Que tienen acá, que ponen todo pegadito, con unos huecos ahí para que le vean todas las... A las mujeres también. Bien, entonces, aumento del tamaño de sus células. Se da por aumento de la síntesis de los componentes estructurales, número y tamaño de organelas. No te confundas.
organelas están dentro de las células. Porque son células que no se dividen, el núcleo no se divide. Los núcleos van a crecer, como ya hemos visto en el dibujo, porque es así. ¿Por qué? Porque las células entran al ciclo celular, pero se detienen justo, dice, donde comienza la mitosis. Ahí nomás. Entonces, luego nos dice que puede haber una hipertrofia fisiológica, pero también puede haber una hipertrofia fisiológica. ¿Cuándo será fisiológica y cuándo será patológica? Yo voy a poner un ejemplo. El clásico ejemplo que se utiliza en estos casos es la altura. Muy bien. En la altura, ¿qué es lo que sucede? El ambiente o el clima es diferente, ¿sí? La concentración de oxígeno baja, frío y es seca, no como acá, que respiramos agua. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando se va a la altura? Si hay menos concentración de oxígeno, entonces nuestro organismo entra en estado de hipoxia. Las alarmas se activan y dicen falso, sí, falso. Y el organismo tiene que ser vigilar, pero varias cosas. Dice que la circulación sea más activa. Entonces, que si la circulación es más activa, el corazón bombea más rápido. Basta, ya, dilátate también, o dilátate para que también tu fuerza sea mayor. Y también se va a hipertrofia. Pero en la altura, ¿por qué se hipertrofia el corazón? Y la pregunta acá de cajón sería: ¿y qué lado del corazón se hipertrofia en la altura? Cuando se tapa. ¿Qué lado del corazón? ¿El derecho o el izquierdo? Derecho. ¿Han hecho mal de altura en edificio? ¿O han hablado del edificio? Sí. Ya, si no lo han visto en edificio, lea. Pues. Bien, vamos a decir algo acerca de la altura. El efecto de la altura sobre el pulmón es un efecto. ¿Y este efecto cuál es? La vasoconstricción arteriolar del pulmón. Esta hipoxia, esta falta de oxígeno en la altura, provoca que nuestras arterias de nuestros pulmones se contraen. Eso le llamamos vasoconstricción. Entonces, cuando el corazón bombea la sangre al pulmón, encuentra que todas las arterias han cerrado o han disminuido su ilusión. Porque si hay una vasoconstricción, ¿qué va a hacer la arteria? Disminuye su luz. Entonces, cuando el corazón bombea la sangre al pulmón, se encuentra con una resistencia. Pero el corazón tiene que vencer esa resistencia para que el pulmón reciba la cantidad de sangre que necesita para respirar. ¿Y qué tiene que hacer el corazón para vencer esa resistencia? ¿Aumentar su qué? Su fuerza. Y la única forma para aumentar la fuerza, porque le estoy demandando mayor trabajo, ¿es qué cosa? ¿Aumentando el número o aumentando el tamaño? Tamaño. Entonces aumentará el tamaño de sus. ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? El derecho. O sea que mi explicación por qué tal, por la fuerza. Si estoy diciendo que la altura que provoca hipoxia tiene un efecto sobre las arterias de los pulmones que produce vasoconstricción, y esta vasoconstricción me produce una resistencia, el corazón tiene que tener mayor fuerza, ¿no? ¿O no tiene que tener mayor fuerza? Le estoy diciendo, oye, trabaja más, tienes que vencer eso. Y la forma en que lo va a hacer es a través de la ¿derecho o izquierdo? ¿Quién manda la sangre al pulmón? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Derecho. Ah, derecho. Derecho. A ver, mira, ahí te voy a poner una cosita para que espero que nunca más te olvides. Mira, el corazón tiene que bombear la sangre, ¿sí? Tanto al pulmón como a todo el
corazón y el pulmón, ¿exporta o no exporta? Sí, el corazón y el más el pulmón. Por eso es que cuando envía la sangre, no necesita tener mucha fuerza, ¿sí o no? Porque la distancia es corta. Por eso es que tu ventrículo derecho, la pared es más delgada. Que no necesita hacer mucho esfuerzo para bombear la sangre a una distancia corta. Pero el lado izquierdo es el encargado de bombear la sangre a toda la economía, hasta la punta de tu dedo, hasta tu callo ahí de tu vida, ¿ya? Hasta ahí tiene que mandar la sangre. Y para eso tiene que tener fuerza o no tiene que tener fuerza. Tiene que estar más desarrollado o no tiene que estar más desarrollada la masa. Por eso es que el lado izquierdo es más gruesa la masa muscular o la pared del ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Te acordarás? Por eso es que tu lado derecho es el que bombea la sangre al pulmón y la pared es delgada. En cambio, el lado izquierdo tiene que bombearla toda el mundo. Y por eso su pared es gruesa. Creo que cuando pregunte no comienza la misma explicación, porque si no te bajo los puntos o te pego. Listo. Muy bien. Entonces, mire, si tú vas a la altura, o si vamos a la altura, o enviamos un animal a la altura, entonces, si se adapta, bueno, la adaptación también quiere decir que esté más de un mes, o mínimo un mes en la altura. Para que se produzca ¿qué cosa? Para que se produzca la lo que dice la hipertrofia. Si te vas el fin de semana y regresas, no te vas a hipertrofiar por nada. La hipertrofia es una forma de adaptación muy efectiva para poderse adaptar en la altura, pero toma tiempo y establecer. Muy bien, entonces se hipertrofia. ¿Por qué se hipertrofia? Dice, se hipertrofia o todos los mecanismos de adaptación es para encontrar nuevamente qué cosa, el equilibrio. Entonces, si está en estado de hipoxia, necesariamente ¿no? va a cambiar su gasto cardíaco, ¿sí o no? Se pondrá un poquito más de volumen, pero la cosa es que tiene que cumplir con su gasto cardíaco en esas condiciones. Si con la hipertrofia cumple con su gasto cardíaco, quiere decir que el corazón se ha adaptado, el microorganismo se ha adaptado a la altura. Y podemos correr, caminar, bailar, etcétera, en la altura, y vas a vivir bien, ¿no? Vas a trabajar bien y no pasa nada. Pero ¿qué sucede en el caso de los individuos que están permaneciendo por largo tiempo, pero que su corazón se ha hipertrofiado, pero con esta hipertrofia no puede llegar a cumplir con su gasto cardíaco? No puede, no. Se ha hipertrofiado, pero no cumple. Las células siguen en hipoxia. La sangre se está estancando por ahí. El corazón no, a pesar que se ha hipertrofiado, no le basta para cumplir con su gasto cardíaco. Entonces, el corazón no está cumpliendo con su función y entra en un estado de insuficiencia cardíaca. Y estar con insuficiencia cardíaca en la altura, ¿eso qué quiere decir? Que tiene la enfermedad del mal de altura. Entonces, en este caso, a estos pacientes que sufren de mal de altura, ¿esa hipertrofia es fisiológica o es patológica? ¿Qué están pegaditos ustedes y ahí hay espacio? ¿Que tienen frío? Bien, ¿y qué dice? Estamos hablando de la enfermedad del mal de altura. La hipertrofia que sucede con el mal de altura, ¿es fisiológica o es patológica? Y la hipertrofia, cuando yo me voy a la altura y ya no pasa nada, ya corro, salto todo, hago todo, ¿qué tipo de hipertrofia será? ¿Fisiológico o patológico? ¿Entendido? Ya. No quiero decirte que te voy a preguntar en el examen porque no lo sé, pero espero que veas el. Muy bien. Los mecanismos para la hipertrofia. Aquí
lo ha puesto Loreña, lo aprende. Bueno, ahí está. Entonces necesariamente tiene que haber una activación de las vías de señalización, ¿no? Que puede ser por la fosfoinositol 3 quinasa, ¿no? O la proteína G de iniciación. Y luego se van a activar pues factores de transcripción que se unan a una secuencia específica de ADN para activar o desactivar un gen. Necesariamente se va a activar, ¿no? Se va a activar un gen que no va a tener como resultado incremento de la síntesis proteica en un cambio de la organización de la estructura sanguínea. ¿Eso qué quiere decir? Que va a crecer, tendrán, no sé, pues, más bandas, más mitocondrias también para la energía, etc., ¿no? Entonces acá tenemos, hay una proteína transmembrana de la fosfoinositol 3 quinasa, enzima que participa en numerosas funciones como proliferación, crecimiento, multiplicación y reordenamiento citosquelético. ¿Qué va a dar lugar a genes tempranos? Pues C1, C4, más genes fetales que seguramente ustedes no conocen o han escuchado alguna vez y ya se han olvidado de qué se trata. Igual que ellos. Bien, entonces todo esto va a provocar, ¿no?, que se produzca una hipertrofia de tipo K, necesariamente. Pero recuerden, ¿no?, que esta activación de genes va a provocar que se produzcan cadenas, ¿no?, pesadas de miosinas y también alfa activa esquelética para incrementar la masa muscular. Y acá nos pone este ejemplo, es una vaquita, ¿ve?, que nos dice, oye, mira una flecha, mira cómo está parada, ¿no? Esa es una posición normal de la vaca, está así y estirada también. ¿Se nota que está estirada? Sí, ¿cierto? Además también, esta flecha que está acá te indica que aquí el pecho, miren cómo está montado, porque hay edema, inclusive acá también en la papada. Entonces, las partes bajas, como es acá, la mandíbula, y acá el pecho y parte del esternón, está con un poquito con edema. Entonces no puede caminar, no puede respirar bien, no puede hacer su vida. ¿Por qué? Porque está con el mal del y ya se ha establecido su hipertrofia. Acá, en el lado derecho principalmente. Se supone que es en el lado derecho. Y vamos a ver acá qué pasa con las arterias, ¿no? Esto es lo normal de las arterias. Esto debería de ser así. Acá la parte roja, si no me equivoco, es el músculo liso. Y mira qué sucede acá en una vaquita que tiene el mal de altura. El músculo liso está mucho más grande, la capa muscular está más gruesa. ¿Y por qué también? Porque hay una hipertrofia de la capa media de las arterias, que también sucede en hipertrofia. Entonces voy a tener hipertrofia del lado derecho del corazón, más hipertrofia de la capa muscular de la parte arterial del pulmón. Esta es una fotografía de un miocito en el cual tiene esta hipertrofia. La fibra, que no se nota muy bien acá, creo que estas todavía están delgadas, estas están mucho más gruesas, pero el núcleo también crece. Así es el núcleo también está mucho más. Como ustedes pueden ver, en una lámina, de repente no voy a tener la continuidad de ver a todas las células con una fibra más gruesa y un núcleo más desarrollado. Algunas sí lo harán y algunas no lo harán. Por eso es que en la práctica, ver una lámina para que reconozca si hay o no hay fibra. ¿Sí? Bueno, esta vaquita que está con el mal del derecho de su corazón, ¿será esta hipertrofia patológica o física? Está con la enfermedad patológica o fisiológica. Patológica. Dice, útero de vizcacha en gestación. Son los cuernos uterinos que pueden tener los animales, la anidación es en los cuernos uterinos, ¿no? Entonces, cada una de estas, que parece tu salchicha, ¿no?, son, ¿qué cosa? Los sitios de anidación. En el útero, en la gestación, ocurre tanto una hipertrofia como también dice que es hiperplasia. La hipertrofia se da de la capa muscular
del cuerpo uterino, y la hiperplasia puede estar involucrada en el endometrio. Pero creo que lo ha puesto la coordinadora como hipertrofia, para dar ejemplo de hipertrofia en la gestación. Luego, terminada la gestación, ya la hipertrofia no estará y volverá a su estado normal las fibras musculares. Muy bien, la hiperplasia. ¿Qué dice la hiperplasia? Es el aumento en el número de las células de un órgano tejido que da lugar al aumento del peso. Necesariamente, en la hipertrofia y la hiperplasia, yo voy a ver un aumento de tamaño del órgano. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? En la hipertrofia y la hiperplasia, el órgano va a crecer, ¿sí? Unos por aumento del tamaño, otros por aumento del número de las células. Entonces, el aumento del número de las células. La hiperplasia necesariamente tiene que darse, ¿no? Dice, en la población celular que es capaz de sintetizar el ADN. ¿Qué tipo de tejido es? ¿Qué tipo de tejido es? Los tejidos labiales. Bueno, permitiendo la división metódica. También la hiperplasia puede ser fisiológica o puede ser entonces la hiperplasia fisiológica se puede clasificar de dos formas. La hormonal aumenta su capacidad funcional cuando se requiere. Ejemplo, a ver, ¿sí? La glándula mamaria activa, ¿no? La glándula mamaria en lactación. ¿Hay un estímulo hormonal para ello? Claro que sí. Y luego tenemos la hiperplasia compensadora o también llamada compensatoria. Eso es lo que hablamos del hígado, ¿no? Que bajo circunstancias especiales, entonces su capacidad latente de mitosis sale a reducir, sale a flote, ¿no? Dice, la masa tisular tras el daño o resección parcial puede llegar a producir. Ejemplo, el hígado, la piel y la médula. La piel. Bueno, pero la piel tiene epitelio, ¿no? Y el epitelio es largo. Puede ser qué cosa. Bueno, y la médula ósea, en caso de anemias por hemorragia. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo se da por una elevada producción de factores de crecimiento y también de receptores de los factores de crecimiento. En las células donde van a actuar las células blancas. O también puede ser por una vía de señalización intracelular. Entonces el mecanismo es esto: aumento de los factores de crecimiento, aumento de los receptores de crecimiento o activación de las vías de señalización intracelular. ¿Qué va a producir? Producción de factores de transcripción que van a activar genes que van a codificar factores de crecimiento, receptores de crecimiento y reguladores del ciclo celular. Importante y muy importante este último punto que habla de los reguladores del ciclo celular, porque estos van a ser los genes que van a determinar y que van a decir hasta qué punto pueden crecer, cuántas células tienen que haber, cuántas se necesitan y hasta acá nomás llegó su vida. Entonces, todo lo que se multiplica, generalmente todos los mecanismos, podemos decir, tienen un regulador o un controlador, necesariamente. Si no hubiera esto, si todo esto se activa y esto no hay, entonces se convertiría en algo patológico, muy grave, como puede ser el cáncer o las neoplasias en general. Y bueno, y estos tres genes que se van a activar, pues me va a llevar a la proliferación celular, una proliferación celular controlada. Bien, y acá vemos los ejemplos que ya nos están poniendo. Bien, ahí está la glándula mamaria activa, el ternerito está ahí, camino a encontrarse con el pezón para que pueda mamar. Esta es la hiperplasia fisiológica,
una glándula mamaria activa o una glándula mamaria en la. Y luego tenemos una hiperplasia patológica, dice, ¿no? Miren. Esto que ustedes ven acá es un cuerno uterino, o la mucosa del cuerno uterino. ¿Ven estas estructuras que parecen unas burbujas? Bueno, es el endometrio, son las glándulas endometriales, se han dilatado y también producen este líquido que ellas mismas producen, ¿no? En las cuales están llenas y están formando cavidades que se denominan quistes. ¿Ustedes se habrán dado cuenta? ¿Han visto las glándulas en el endometrio microscópicamente? En histología. ¿Han visto? Y a una cosa que no te acuerdas y otra cosa que no te has visto. Entonces, ¿que no han visto cuerno uterino? ¿Sí? ¿Qué sería la histología? ¿Ah? ¿Toñito? Sí, Antonio. A ver, bien, entonces las glándulas se ven a nivel microscópico, ¿sí o no? Las glándulas son microscópicas. Una glandulita del endometrio es una glándula microscópica. ¿Cómo es posible que pueda crecer tanto y yo pueda verla? Porque estamos viendo con los ojos o no, o estamos poniendo un microscopio acá. Entonces, esa glándula que es microscópica se va a dilatar. Solamente las estructuras que tienen una luz se dilatan. La luz comienza a crecer y la glándula, como produce, sigue produciendo y sigue, ¿no?, creciendo. ¿Hasta dónde crece? Hasta que yo la pueda ver con mis ojos. Y dentro de ella las sustancias que ellas producen. Por eso a estas estructuras que forman cavidades con líquidos se le llama quiste. Entonces, acá ha habido una proliferación de glándulas, pero que estas glándulas se han convertido en quiste. Por eso se le llama hiperplasia endometrial, en el endometrio quística. A ver, pregunta, ¿es fisiológica o es patológica? Patológica. Porque yo puedo tener una hiperplasia endometrial, ¿sí o no?, sin que haya esto, y que solamente lo voy a poder ver a nivel microscópico. Pero esto es patológico. ¿Y por qué será patológico? Ahorita lo vamos a decir. Bien. Esta patológica puede ser por sobreestimulación hormonal. Entonces, hay un desequilibrio hormonal en el cual comienza, dice que un incremento de la progesterona, pero después también el estrógeno comienza a subir y entre eso sufre un desequilibrio, pero que casi siempre termina siendo ¿qué cosa? Que se incrementan los estrógenos. Y este incremento de estrógenos estimula o sobreestimula al endometrio y el endometrio también responderá de la misma forma, excesivamente. ¿Y cuál es ese excesivo? Que incrementa el número de las glándulas, pero a su vez también se van a formar ¿qué cosa? Los quistes. Las glándulas se vuelven estructuras quísticas. Por eso se llama hiperplasia endometrial quística. Bien, la atrofia. Hemos dicho que la atrofia, ¿cómo se ve? Una disminución del tamaño del órgano tejido por disminución tanto en el número como también en el tamaño de las células. La atrofia puede ser fisiológica y acá nos mandan como ejemplo algunos, dice, durante el desarrollo del feto hay estructuras que van desapareciendo conforme va creciendo y desarrollándose. La notocorda, el conducto tireogloso, ocurre durante la etapa fetal, que después ya no están. O los cuernos uterinos después de la gestación, al cual le llaman la involución uterina, después del parto, cuando ésta nuevamente regresa a su estado normal, especialmente la capa muscular. El envejecimiento también es una forma fisiológica de atrofia.
¿Qué se atrofia en los viejitos? La masa muscular, o sea, las gónadas también, el cerebro también. Bien, ahora, hay también una atrofia de tipo fisiológica y una atrofia de tipo patológica. Bueno, ahí está la fisiológica y la fisiológica ya la hemos visto, y la patológica que nos dice acá, dice que puede ser por desuso. A ver, ¿qué tejido va a disminuir su masa de células por desuso? El músculo. Por denervación. ¿Quién va a disminuir su atrofia por denervación? ¿Cuál es el único tejido que tiene que ser inervado para que tenga movimiento? El músculo. También es el músculo. Ahora, el resto dice, también voy a tener atrofia patológica cuando hay una disminución de los riegos sanguíneos, al cual se le llama ¿qué? Isquemia. Con isquemia puede producir atrofia. También voy a tener atrofia cuando hay una desnutrición, de repente grave, que puede llevar a una caquexia o reducción de la masa muscular. Y también la compresión tisular, algo que esté comprimiendo ahí. Y ojo, la compresión tiene dos efectos. La primera, una directa sobre la célula. Y la segunda, que esta compresión también me estará presionando, comprimiendo bien a los vasos sanguíneos. Y también tendré, ¿entendido? No entendido. No entiende. Sí, entonces el mecanismo de la atrofia dice la consecuencia de la disminución de la síntesis de proteína y también puede ser por el incremento de la degradación celular. Si la degradación celular es mayor que la síntesis, entonces voy a tener atrofia. Y eso es lo que sucede ya en los viejitos, ¿no? Más es la degradación que la síntesis. La actividad metabólica va a disminuir, disminuye la síntesis proteica, la carencia de nutrientes y el desuso activa la vía de la ubiquitina y proteasoma. Es la vía principal para degradar las proteínas miofibrilares, en la que se marcan las proteínas para su destrucción. Ejemplo, la atrofia tisular. En el libro de Atlas de Anatomía Patológica de Stevens y Lowe hay un cuadro muy interesante acerca de la acción de la ubiquitina. La ubiquitina y proteasoma es que va a degradar ciertas proteínas pero que están mal plegadas o mal compuestas, y para evitar que pueden ser activadas inclusive por el estrés. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esta ubiquitina pues captura esa proteína mal plegada, mal sintetizada, y la destruye para evitar o para permitir que la célula siga viviendo lo que esa proteína pueda hacer. Bueno, entonces, ejemplo de atrofia muscular que tiene que ver con la ubiquitina, o también la vía autofagia lisosoma se activa durante la atrofia para eliminar orgánulos dañados y componentes citoplasmáticos y permite la renovación celular y la obtención de energía durante el estrés. Bueno, eso tiene que ver con el estrés. Vamos a ver mejor los ejemplos de la atrofia. Aquí habla de una hemiplegia laríngea, ¿no?, que se da por denervación del músculo crico aritromedio. ¿Ya? Entonces, hay una degeneración de epidemio recurrente que inerva ese músculo crico aritromedio y por lo tanto produce directa atrofia, ¿no? Este se está en desarrollo y este es atrofia. Como no se puede contraer, no hay movimiento, el aritenoides cae sobre el espacio de las membranas de la laringe, inclusive sobre la cuerda vocal. Y cuando el animal está corriendo, realmente puede ser en equinos, entonces se cierra, está cerrado esto, y produce un sonido, ¿no?, o de silbido o de ronquido. Entonces, esta es la atrofia muscular por falta de inervación del músculo crico aritromedio, principalmente en el caballo. Puede ser en cualquiera, pero principalmente en el caballo, los caballos de carrera. Este es un hígado, miren. ¿Qué les parece este hígado?
Este hígado, lo que estamos viendo en este hígado es que, miren, la superficie, los bordes no son, miren, este borde parece un borde cerrado, ¿no? Pero también podrás ver que la superficie no es una superficie lisa. El hígado siempre tiene una superficie totalmente lisa, ¿sí? Y acá tiene muchas depresiones, ¿ven? Y también, además de las depresiones, también tiene unos crecimientos nodulares. Esas depresiones, ¿qué significan? Esas depresiones significan hepatocitos que se han eliminado, hepatocitos que han muerto, porque hay alguien que está causando la lesión irreversible de tus hepatocitos. Y por eso la superficie se queda deprimida, porque ha perdido muchos hepatocitos en todas las superficies. ¿Se nota o no se nota? ¿Se ve o no se ve? Porque la superficie del hígado es totalmente lisa. ¿Ha comido hígado frito? ¿Hígado encebollado? ¿Alguna vez has visto un hígado de bovino? Y si no has visto, anda al camal y voy a comprar hígado, se van a hacer reversión. Porque se supone que para consumo humano el hígado tiene que estar en las condiciones normales. No te van a vender un hígado vital. Bien, es el hígado de un canino que dice que tiene cirrosis, pero que también tú te has dado cuenta que hay nodulitos, ¿no? Hay un nódulo, acá hay otro. ¿Y saben qué son esos nódulos? Son nódulos de regeneración. Se llama la hiperplasia nodular del hígado. ¿Cuándo se presenta? ¿Sabes cuándo se presenta? Cuando hay cirrosis. ¿Y para qué le sirve? Para nada. Pero salta a relucir su capacidad que tiene, bajo ciertas circunstancias, de poder producir más hepatocitos. ¿Saben lo malo de estos nódulos? ¿Saben cuál es lo malo de estos nódulos? Que no tiene la estructura histológica de los lobulinos. Solamente es un conglomerado de hepatocitos. Y del lobulino, por eso que no le sirve de nada, o le sirve muy poco. Otro caso de atrofia viene a ser esto, miren, un testículo que fue encontrado dentro de la cavidad abdominal. Este es la vejiga, este es el testículo, este es el parénquima testicular, este es el epidídimo, estas son las asas intestinales y estos son mis guantes. Ahí está. Entonces los testículos retenidos que no han descendido no van a responder al estímulo hormonal, porque no están en un medio adecuado. Los testículos están fuera del cuerpo a una temperatura menos 1 grado. Y en las bolsas escrotales, donde sí van a poder responder a todos los estímulos hormonales. Pero acá, no. Por eso es que tú ves que el parénquima testicular es bastante pequeño, que correspondería a un testículo de un animal que todavía no ha alcanzado la madurez sexual. Y que también se puede ver que el epidídimo inclusive es mucho más grande que el parénquima testicular. Y acá nos ponen otro, miren, esto es un intestino, lo que ves ahí como proyecciones se llaman las vellosidades. Las vellosidades están tapizadas por el epitelio, los enterocitos. Pero miren qué es lo que ha pasado acá. ¿Qué ha pasado con las vellosidades? ¿Han disminuido de tamaño o no han disminuido de tamaño? Entonces se llama atrofia de las vellosidades intestinales. Pero a su vez también dice que las criptas están, ¿qué cosa dice? Dice que están hipertróficas. ¿La cripta es un epitelio o no es un epitelio? Entonces, si ha crecido, ¿a qué se debe? ¿Aumento en el tamaño de las células o aumento en el número de células? Es un epitelio. ¿El labio no es labio? El tejido del labio. ¿El labio no es labio? Sí es labio. Entonces, ¿qué ocurrió entonces en la cripta? ¿Hipertrofia o hiperplasia? ¿Por qué los autores utilizan el término hipertrofia? Muchas veces utilizan ese término de hipertrofia. ¿Para qué? Para expresar de que ha crecido de tamaño. Dice, ay, como está grande, le dice hipertrofia. Dice, el hígado está hipertrofiado. ¿Sí? No quiere decir que sea hipertrofiado porque los hepatocitos han crecido de tamaño, sino lo único que te está diciendo es que ha crecido de tamaño. Es decir, ¿por qué se hace
pero aquí nos pueden utilizar términos que nos confunden y atención de tamaño, punto, se acabó, no confundan, ¿no? Por eso les digo, hay muchos autores que utilizan el término de hipertrofia solamente para decir que ha crecido de tamaño. Pero en realidad, esto que son glándulas que tienen epitelio, si ha aumentado de tamaño, necesariamente es porque ha aumentado en el número de las células. ¿Sí? La metaplasia, aquí vamos para la prueba. Lo bueno, es que para que despiertes, que te vaya contento en tu siguiente clase. Bueno, dice que esta metaplasia es un cambio en la miembro reversible, en términos generales, de un tipo celular diferenciado, que dice que está maduro, dice que ya es adulto, ¿no? Que puede ser de origen epitelial, que puede ser de origen mesenquimatoso, por otro del mismo tipo, pero diferente, por supuesto. Y constituye una respuesta adaptativa en la que un tipo celular sensible cambia a otro, ¿no? Cambia a otro que pueda soportar esta condición adversa como es una irritación crónica. O sea, uno que sea más fuerte que pueda soportar. Si el sensible, generalmente los sensibles son aquellos que tienen un epitelio simple y van a cambiar a otro que pueda resistir, que generalmente es un epitelio compuesto. Y además de ser compuesto, es bastante puntual. ¿Cuál? El escamoso. Tengo un ejemplo de un epitelio escamoso. La epidermis, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿La epidermis es escamosa o no es escamosa? ¿Tiene epitelio escamoso o no tiene epitelio escamoso? ¿Sí o no? Sí. Entonces, tenemos dos tipos de metaplasia. Una metaplasia epitelial y una metaplasia tejido conectivo. ¿Que pertenece a qué cosa? Que pertenece al origen mesenquimatoso. Entonces, la epitelial necesariamente. El epitelio va a cambiar a un epitelio que pueda resistir. Y el epitelio que puede resistir es un epitelio compuesto y generalmente, ¿qué cosa dice que es? Escamoso. Escamoso. Y acá nos ponen un ejemplo, que es el Patología Estructural y Funcional de Ron y Sikotan, que es un libro de medicina humana. Y dice, ¿no? Cuando se trata de un fumador crónico, porque necesariamente tiene que ser crónico porque va a producir una irritación crónica, ¿no? El fumador que se fuma más de una cajetilla diaria por muchos años, y meses, años. Tú que te fumes pobremente tu cigarrito una vez al día, una vez a la semana, cada 3 días, no pasa nada. Pero aún así no fumes porque la cansa. Bien. Entonces, constantemente está irritando, por eso su epitelio, que es simple, el pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado, cambiará a un tipo escamoso. Por eso los fumadores crónicos tienen la voz gruesa, por eso tienen una tos seca, porque el epitelio que fue, que tenía células peliciformes que producían moco, ahora son células que no producen nada, y por eso su tos es seca. Bien, entonces cambiará a esto. Pero bueno, ese es un ejemplo de medicina humana. ¿Y aquí qué estamos estudiando? Tú vas a ser médico. Entonces, ¿qué ejemplo pondré? Cálculos. La presencia de cálculos en los conductos secretores de las glándulas salivales, en la vejiga también. ¿El cálculo es un mineral o no es un mineral? Es una piedra, ¿sí o no? Que se forma por unión de los minerales ahí. Y puede ser una sola que está ocupando toda la luz y mucho más la luz de la vejiga, o pueden ser varias. ¿Y tiene peso o no tiene peso? La superficie de estos cálculos es irregular. Y siendo un mineral, pues el hecho de que esto se junte y forme un grande o que forme varios pequeños, va a transcurrir ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo creen que transcurre? ¿3 días? ¿Una semana? ¿Semanas? Semanas. O de repente hasta meses también. Y la irritación crónica sobre la superficie del epitelio de la vejiga.
¿Producirá irritación crónica? Sí. Y siendo un epitelio compuesto, porque la vejiga tiene epitelio compuesto, ¿sí o no? ¿Cómo se le llama el epitelio? El único que tiene su nombre propio. El epitelio de transición. Cambiará a otro que pueda resistir a la piedra. ¿Cuál será? ¿Sí? Esto puede ser también. En los caballos, por ejemplo, forman cálculos en los conductos biliares, que también se convierten en unas piedras grandotas. Pues chiquitas, pero muy grandes. También habrá una metaplasia epitelial, que es un epitelio púbico simple, cambiará también a un escamoso. Lo mismo la próstata. La próstata que tiene una irritación crónica, como por ejemplo una prostatitis supurativa crónica, también el epitelio puede cambiar. De un epitelio, no sé si es cilíndrico púbico de las glándulas, cambiará también a un epitelio de tipo escamoso. Pero necesariamente tiene que ser algo crónico. La metaplasia del tejido conectivo es más espectacular, porque dice que acá este tejido conectivo simple, que todos lo conocemos, y si no lo conoces ahora lo tendrás que conocer necesariamente, ese va a cambiar ¿a qué? Va a cambiar o se va a transformar en ¿qué cosa? En cartílago, en hueso y o tejido adiposo. Habrá más cartílago, habrá un poquito de hueso, habrá tejido adiposo, a veces no lo hay, solamente cartílago y hueso. Entonces, este tejido conjuntivo es de origen mesenquimal los dos, que normalmente tienen estos ejemplos, tienen esos elementos del tejido conjuntivo. ¿Qué hay en un tejido conjuntivo simple que forma parte del estroma? Fibras colágenas y como células fibroblastos y fibrocitos. En vez de ver eso, ¿qué vas a ver? Vas a ver condrocitos, osteocitos y la sustancia fundamental de cada uno de ellos. Así lo vas a encontrar. ¿En parte de quién? En parte del estroma de dos cosas, de dos neoplasias que son de perro, al que se le llama el tumor mamario mixto, en el cual es una masa, es un tumor de las células que se parecen a las glándulas, son células vitales, y el estroma de este tumor se transforma en cartílago y hueso. El épuli, que también es un tumor de perros, pero que es propia de las encías, es así, sobresale. Lo exuberante de este tumor es que contiene mucho estroma. Y ese estroma también va a sufrir esto, o parte del estroma va a sufrir este cambio. ¿Cómo se ve? No sé cómo se ve. Miren, claro, esta es una exageración, porque el épuli puede ser tan grande como también puede ser pequeño. Yo le he puesto grande para causarles una impresión, ¡oh, qué barbaridad! Pero también puede ser pequeño, una cosita. Pero siempre se proyecta, es grande, por más pequeño que sea. Entonces, este es de una glándula mamaria. Miren ustedes, acá, esto que ven acá, ¿el cartílago o no es cartílago? Y creo que también se está osificando un poco. Y arriba, estas son las células tumorales que están tratando de imitar a las glándulas, que es parte de un tumor. Y este estroma, esto que está en medio es el estroma, en este caso se está transformando y acá también se está transformando, y por eso se le llama mixto. ¿Por qué se llama mixto? Porque por una parte hay un cambio neoplásico y por otra parte también hay un cambio en el estroma. Por eso se dice mixto, porque hay dos tipos de tejidos que no, bueno, que uno no se usa. Apliquemos la actividad. Daño del nervio supraescapular que resulta de la atrofia o del Bueno, pero pueden ver acá. Esto asusta, ¿no? Tú ves que en un caballo es imposible poder cerrar la espina de la escápula, ¿sí? Sí puede, porque hay una buena masa muscular. Pero ¿qué te parece esto, no? Eso se debe ¿qué cosa? Necesariamente a una atrofia. Pero la atrofia, ¿por qué se da? Se da porque hay daño del nervio supraescapular. Y por lo tanto, el músculo supraespinoso y infraespinoso sufre la atrofia del nervio.
tuvo un golpe directo con otro caballo jugando polo. Son animales de competencia. Apliquemos la pregunta. ¿Qué tipo de agresión ocurre en el ambiente de trabajo? ¿Qué tipo de agresión ocurre ante el aumento del trabajo? ¿Qué tipo de agresión ocurre ante la disminución del trabajo? ¿En qué tejidos, los tejidos ante la depresión crónica, qué tipo de agresión ocurre? En la primera, ¿qué tipo de actuación? En la segunda, Atrofia. en la tercera.